les ha dado, hermano, porque uno debe de estar agradecido siempre con el Señor, ¿verdad? Siempre dice la palabra. Quiero meditar, hermano, hoy un tema así, un poquito como un tema moral, ¿verdad, hermano? La palabra esfuerzo y la palabra valiente, ¿verdad? ¿Cuántos valientes hay acá? ¿Ni sabe cómo es aprobado el valiente, hermano? A través de luchas y pruebas, ¿verdad? Ahí es el valiente. Por eso dice la Biblia, hermano, que solo los valientes, porque no solo se esfuerzan, hermano, no solo se encaminan a ver lo blanco que es la perfección en Cristo Jesús, sino también, hermanos, velan por su salvación. Amén. Aunque tengan luchas, tengan pruebas y de todo. Pero sobre todo, hermano, el tema, hermano, es el legado que Dios no solo pone a Moisés como cabeza, porque sabemos que Moisés, hermano, era sacerdote, rey, imagínense, hermano, y un profeta de Dios. Imagínense, hermano, ¿quién era Moisés? Pero dice la Biblia, porque es el tema que voy a trazar, cuando él muere, hermano, hay un legado, hermano. Un legado podemos tomar como un patrimonio, ¿verdad? El patrimonio es un seguimiento y eso deben de fomentar las familias. Y eso es lo que a veces las familias no hacen, ¿verdad? No hay un legado, hermano, se pierde el legado. Pero en esta ocasión hay un Padre que es Dios, amén. Y pone el legado, ¿verdad? Entonces dice su palabra en Josué 1:9, hermano, ya que el tema es esfuérzate y sé valiente. Entonces, hermano, Josué dice su palabra, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, dice, no tema, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿A su nombre? Siéntese, hermano. Entonces aquí podemos ver el ejemplo, hermano, dejando el legado, número 1. Número 2, Josué continúa el trabajo, pero ¿qué se necesita para la continuidad de un trabajo? Entonces ese es el patrón, ¿verdad, hermano? El patrón que vamos a hablar hoy, se necesita valentía. Entonces, en el patrón patrimonial, ¿verdad, hermano? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo material. Hay un padre que diga, ¿verdad? Bueno, yo tengo esta posesión, ejemplo, un negocio, pero se lo voy a dejar a mi hijo, ¿verdad? Porque él ha sido obediente, ha sido sincero. Amén, hermanos. Porque así maneja Dios la situación. Y eso es lo que Dios vio en Josué. Vio y puso la mirada y puso el patrón. El patrón es el sello, hermano, que hoy lo identifica el Espíritu Santo. Entonces, pero también pone el legado, ¿verdad, hermano? Una autoridad en Josué. Pero sobre todo, hermano, dice, Josué continúa el trabajo de Moisés. Pero ¿qué se necesitaba, hermano? Mantener la valentía. Amén. Valentía. Entonces necesitamos esfuerzo, necesitamos encaminarnos, hermano, en la perfección. Por ejemplo, yo le creo a Dios. Entonces, ¿cuál va a ser mi mirada, hermano? Dios, ¿verdad? Mi pensamiento va a estar en Dios. Mi enfoque, hermano, va a estar en lo que es blanco o la perfección que es en Cristo Jesús en todo momento, ¿verdad? Entonces Josué dice que continúa el trabajo, pero necesitó la valentía. Número 3, para el llamado de Dios siempre se necesita valentía, ¿verdad, hermano? Porque todo es esfuerzo. Por ejemplo, hermano, si nos preguntamos por qué nos congregamos, y si nos preguntamos por qué el Espíritu Santo hoy es el Consolador, si usted se pregunta por qué le llama Consolador al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hoy no solo nos va a renovar, sino va a restaurar, ¿verdad, hermano? Nuestra vida. A su nombre, hermanos. Entonces, sobre todo es una valentía. Por ejemplo, bueno, no quiero salirme del tema. Por ejemplo, alguien que haya sido prepotente, ¿verdad? Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos enojados hay acá? Todos.
Y uno hasta así se esconde para no decir amén, ¿verdad? Pero todos tenemos un carácter, ¿o no es así? Sí, hermano, pero hermano, ¿quién es el que hace el cambio? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pero sobre todo, hermano, necesitamos valentía. ¿Por qué, hermano? Porque a veces decimos, hermano, cuando usted quiere enfrentar la situación usted solo, usted dice, yo soy valiente. No, eso no es ser valiente, hermano. Eso es ser cobarde, ¿verdad? Porque los valientes son los que se sumergen en la presencia de Dios. A su nombre, hermano. Que están a la voluntad de Dios. Por ejemplo, hermano, fíjese que, bueno, hablemos de legado, hablemos de autoridad, porque ese es el tema, ¿verdad? El patrón, hermano. El patrón a seguir de un patrimonio. Por ejemplo, cuando me refiero a un patrimonio es cuando usted tiene, por ejemplo, una casa y dice, bueno, este es familiar, ¿verdad? Algunos así le titulan, ¿verdad? ¿No se ha dado cuenta? Esta casa es familiar. ¿Por qué le llaman familiar? Porque no solo va a convivir uno, ¿verdad? No, que va a haber un legado. Se murió uno, fue otro, se muere otro, y así sucesivamente. ¿Cuántas generaciones pueden pasar en ese hogar? Un montón de generaciones, ¿verdad? Y no se acaba. ¿Por qué? Porque ese legado se lo dejaron como un patrón, ¿verdad? O sea, un patrimonio, hermano, familiar. Entonces, y cabal se identifica, ¿verdad? Patrimonio familiar. Entonces, estamos hablando de legado, ¿verdad? Por ejemplo, les pregunté yo de carácter, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es el que nos consuela, nos restaura y nos vivifica. Pero ahora quiero hablar un legado. Por ejemplo, como servidores de Dios. Te dije, Josué, hermano, recibe el llamado de Dios, pero en el llamado de Dios se necesita valentía, ¿verdad, hermano? Amén. Esfuerzo delante de su presencia. Entonces, hermano, por eso dice Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Por ejemplo, hablemos espiritualmente. Yo no sé, un día Dios le ha hablado a usted que usted va a ser evangelista, por ejemplo. ¿Alguien le ha hablado a Dios? Que usted va a ser una sierva de Dios, pues, las mujeres. Usted le va a servir a Dios. Fíjese que mire, hermano, yo creo en esta palabra que se llama la dimensión profética. O sea, por ejemplo, a veces Dios nos da un legado, pero estamos dentro de la dimensión. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar dentro de la dimensión, hermano? Dios nos va a probar. Amén. Dios nos va a probar. Por ejemplo, usted se da cuenta de lo que pasó con Israel, hermano. Dice que para llegar a la tierra de Canaán, hermano, podemos decir así, a 3 días. Llegar a Canaán, de Egipto a Canaán, es un ejemplo. Pero ¿cuánto pasó el pueblo de Israel? 40 años. Es como que si le dijéramos, mire, hermano Antonio, ¿verdad? Hermano Rodolfo, usted va a ir a Palín. ¿Cuánto tiempo a Palín? Mínimo, ¿verdad? 20 minutos. Pero usted pase 40 años. Qué raro, ¿va? Pero no es que le hallemos raro a la situación, sino, hermano, dentro de las dimensiones, hermano, Dios nos aprueba, ¿verdad? Nos aprueba. ¿Y por qué nos prepara Dios? Sí, para ser valientes. Porque en el camino, cuando te suceda algo, hermano, ¿qué es lo primero que hace usted? Cuando hay pruebas y la situación, hablemos en algo moral. En algo moral es cuando usted se siente triste, se siente desanimado y llora, ¿verdad? ¿Cuántos lloran? No va a decir que no ha llorado. En las pruebas se llora, ¿verdad? Qué rico se siente, ¿verdad? Así dicen los hermanos. Es un proceso, hermano. No es fácil. Por eso dice la valentía. O sea, por eso estamos trazando el tema, el ser valiente. El ser valiente no es fácil, hermano. Entonces, por eso, hermano, Josué dice que Dios ya tenía el patrón en él, en la mirada, y dijo,
Este sí me va a servir, dijo. Este me va a servir. En medio de la multitud, hermano. Y ahora quiero llegar a algo, hermano. ¿Cuántos creen que Dios los va a usar a usted? Dios me guarde, hermano. Sí, hermano, algún día, hermano, fíjese, por ejemplo, casi los 16 años de ministerio, 17, no ha sido fácil. Pero un día cuando me dijeron, hermano, porque a través de dos siervos, me dice uno que no conocía, llegó y me dice, aquí me mandó Dios. Y yo apenas había aceptado al Señor, fíjese, hermano, tenía una semana. Y me dice, aquí me mandó Dios. Cuénteme, hermano, pase adelante. Ni sabe por qué le abrí las puertas yo. ¿Por qué cree usted? Abrí la puerta de mi casa al siervo. Porque nuestra hermana Juana estaba en problemas. Estaba enferma, hermano. Entonces le dije al siervo, pase adelante. ¿Cómo no, verdad? Pero si ella no hubiera estado enferma, ¿qué cree usted? No lo dejó entrar. A momento usted me viene a hablar la palabra. No, hombre, váyase. Usted lo hizo un día, ¿verdad? Pero esos momentos estaba en situaciones difíciles, ¿verdad? Dios me estaba preparando. Y entonces le digo, pase adelante, le digo yo así, con la angustia. Y me dice él, mire, yo vengo acá porque Dios me mandó, fíjese usted, me dijo. Ay, yo así. Pero Dios ya había escogido el patrón, ¿verdad? Dijo, Hilario. Amén, hermanos. Él va a ser mi elegido, ¿verdad? No importa lo que sea, ¿verdad, hermano? Porque para la gente, usted no va a quedar bien. Peor si, mire, ese borracho, ay Dios, usted ese, dice, ¿verdad? A peor si era, mire, ese, ay nombre, dice. O sea, lo señalan, hermano, ¿o no es así? Para la gente no va a quedar bien usted. Pero Dios ya tiene un patrón, ¿verdad, hermano? Eso es lo que hizo con Josué. Y eso queda marcado como un legado, hermano. ¿Por qué queda marcado en el legado? Mire, hermano, ahora yo quiero llegar a algo. ¿Por qué un pueblo, o por qué, bueno, hablemos de un pueblo para no ofenderlo, ¿va? ¿Por qué las familias no son prosperadas a veces? ¿Por qué? Porque perdemos el patrón. Dios tiene un legado, tiene una marcación, pero usted dice, no, ahí no es. Al estilo de Abraham, ¿verdad? Lo mandan a Canaán. ¿Y para dónde agarró Abraham? Para Egipto. Y de ahí los había sacado al pueblo de Israel. Y los mandaron ¿para dónde? Para Canaán, ¿verdad? Pero Abraham como que agarró algo arrevesado. Dijo, no, yo me voy a Egipto. Y dijo Dios, no es Egipto, es Canaán. ¿Me entiende? Entonces cuando ya está el patrón de Dios, cuando ya está marcado, hermano, Dios pone un legado. Y eso es lo que puso Dios en Josué. Nadie esperaba que Josué era el que tomara el mando en el pueblo de Israel. Pero Dios en su corazón ya vio una valentía que ese hombre tenía. Por ejemplo, hermano, si yo les preguntara, ¿usted ha pasado luchas? Hemos pasado, hemos llorado, nos han ofendido, un montón de cosas, ¿verdad, hermano? Situaciones difíciles. Pero, hermano, Dios ya puso el patrón, o sea, la valentía, porque usted va a soportar, ¿me entiende? El problema es entenderle a Dios, a su nombre. Ese es el punto de vista. Si Israel hubiera entendido el plan de Dios, no hubieran tenido la necesidad de pasar 40 años en el desierto, hermano. No sé si me está entendiendo el mensaje. 40 años en el desierto. Y como que a veces nos pasa eso, ¿verdad? Usted en 10 días tiene su bendición. Pero ahora usted se hace la pregunta, Padre, ¿y no me dijiste que me vas a bendecir? Y ya no fueron 10 días la bendición, ¿verdad? ¿Cuántos años? 40, hermano. Son 40. Lo que pasó Moisés en el desierto. ¿Por qué? Porque, hermano, a veces perdemos el legado, ¿verdad, hermano? Perdemos la continuidad, pues. Dios quería continuidad. Dios quería la obediencia en ese pueblo. Dios quería relación. Mire, hermano,
A mí me llamó mucho la atención tener a los hermanos el día miércoles. ¿Quiénes estuvieron el día miércoles? Me llamó mucho la atención, nuestro hermano Gustavo agarró un punto muy importante del significado de estar acá. De que acá no estaba algo por gusto, hermano. Porque eso lo vivió el pueblo de Israel en el desierto, el tabernáculo. El tabernáculo marcaba una diferencia, hermano, donde el sacerdote entraba cada año, ¿verdad? Y cada año dice que el pueblo entregaba todo. Si había esclavitud, pecados, deudas, todo, ¿verdad, hermano? Era entregado en ese entonces. Entonces, hermano, el punto de vista es mantener relación con Dios. Y eso es lo que hacían los sacerdotes. Ellos mantenían una relación. Pero ojo acá. Cuando el sacerdote no mantenía una perfección, ¿qué pasaba, hermano? Se moría, ¿verdad? Dice que se moría quemado, calcinado. No había rastro de él. Imagínense. O sea, en pocas palabras, como que Dios es celoso, ¿verdad, hermano? A su nombre, Dios es celoso. Entonces, hermano, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que prosigamos el legado, hermano. La continuidad. Yo soy predicador de la palabra, qué bien. ¿Mi hija qué va a hacer? Si yo soy predicador, hermano, si usted es una sierva de Dios, el legado, hermano, pero se pierde la continuidad. Yo ya no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Y tus hijos? Están peores, ¿verdad? A su nombre. Tampoco. Se pierde, hermano. Ese es el tema, la continuidad de un legado. Proseguir y proseguir. Luchar y luchar, esforzarse, y al final usted mantiene una valentía, hermano. Pero, hermano, el propósito más grande de Dios es de que usted ponga la mirada en Él. Su mirada. ¿Por qué, hermano? Josué lo dice, aquí hay un misterio. Mira que te mando. O sea, esa es una ordenanza, es una orden y un legado. Yo te mando. No dice, ¿verdad? Si quieres, esfuérzate. A su nombre, hermano. ¿Va que no dice así? Dice, yo te mando. ¿Qué manda, hermano? Esfuérzate. ¿Qué más dice? Valiente. No temas y no desmayes. Hay 4 promesas, ¿verdad? Que sostiene Dios. Entonces, hermano, dice el esfuerzo, hermano, de lo que usted hace cada día, se camina con Dios. Hay una invocación, hay una relación con Él. Hermano, el ser valiente es pasar las adversidades. Usted tenga luchas, tenga pruebas. Porque mire, hermano, yo les voy a decir algo. Cuando usted tiene una lucha, una prueba, ¿quiénes han dicho esto? Esta carga está muy pesada. ¿Verdad que sí? Pero ahora miremoslo de este lado espiritual. ¿Será que la carga está pesada? No, hermano. Lo que pasa es que naturalmente, no espiritual, naturalmente lo sentimos así. Naturalmente, ¿verdad? Creemos de que nadie vendrá a nuestra ayuda. Creemos de que como que Dios se olvidó, ¿verdad?, de nosotros. Ese es nuestro pensamiento. Dice, las cosas me están saliendo mal. ¿Será que Dios me va a bendecir? ¿Qué dice la palabra? Esfuérzate, sé valiente, no temas y no desmayes. Porque dice, porque Jehová tu Dios, oiga, Jehová tu Dios estará contigo. Y dice, donde quiera que vayas. A su nombre. Él está con nosotros, hermano. Donde usted pise las plantas de sus pies.
donde usted tocare la planta de sus manos, Dios está con usted. Entonces, por eso es muy importante, hermano. Mire, Josué 1:6 dice, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate y pasa el Jordán, tú y todo el pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, a su nombre. ¿Se da cuenta? Ahí empieza el legado, hermano, de Josué, porque dice la Biblia que Moisés había muerto. Entonces, la continuidad de la bendición se perdió, hermano. A su nombre. Se perdió la promesa de Dios. ¿Para qué no? Porque hubo un legado. Es como que el legado es como que yo, por ejemplo, ¿verdad, hermano? Yo vengo y le digo a mi hijo, ¿verdad? Esto es tuyo. Lo que yo tengo, hoy te lo deposito, ¿verdad? Ese es el legado, hermano. No se perdió la bendición, no se perdió la promesa, porque hubo una continuidad. A su nombre. Otro ejemplo. A mí me gusta poner ejemplos para que me vaya entendiendo el mensaje. A veces se pierde la bendición. Por ejemplo, voy a hablar un matrimonio. El esposo ya no le dieron ganas de ir, ¿verdad?, a la iglesia. Ya no se congregó. Ahora, ¿qué hace la esposa? No fue mi esposo, pero yo sí voy. Así deberían de decir, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿qué pasa? Gracias a Dios que ya no vamos a la iglesia. Algunos, ¿verdad? Hasta le dicen gracias a Dios. Hasta están agradecidos con Dios por no venir a la casa de Dios, hermano. No, hermano. Bueno, no puede él, pero yo sí puedo. Amén. Esfuerzo, hermano, la valentía para no perder el legado, para no perder la continuidad de la bendición que Dios tiene. Porque eso es el problema, hermano, que a veces nos estancamos y a veces decimos: Padre, pero si me ofreciste, pero si me prometiste, Padre, pero si... o sea, nos hacemos muchas preguntas, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no mantenemos nuestra continuidad con el Señor. Mantengamos nuestra postura, hermano. Yo sé que va a costar, ¿verdad? Va a costar. A su nombre, hermano. Sí, porque mire, hermano, cuando usted pasa un momento difícil, digámosle así, la mayoría de las personas les cuesta decir: Padre, gracias por este proceso. A la mayoría le cuesta decir eso. Ni sabe qué es la mayoría, porque yo lo hice, hermano. Señor, ¿por qué a mí? A su nombre. ¿Va que eso es lo que decimos a veces? ¿Por qué a mí, Señor? Dice usted, ¿verdad? Empezamos a llorar, hermano. Pero dice la Biblia que Dios está con nosotros. ¿Cuánto lo cree? Dios está con nosotros. Entonces, hermano, le dije, mantengamos la continuidad, porque Dios tiene bendición. Aquí nos da un ejemplo, Éxodo 3:11, porque dice la Biblia: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pero, hermano, aquí dice: yo estaré contigo y esto será por señal. Amén, hermano. Entonces, mire, si nos damos cuenta, Dios, por eso te decía, a través de las adversidades, Dios nunca nos ha dejado. Amén, hermano. Nosotros creemos estar abandonados. Nosotros creemos ver lejos a Dios. Pero la Biblia nos enseña que Dios no abandona. A su nombre. ¿Cuánto lo cree? Entonces, por eso es importante, hermano, que Dios es nuestro pronto auxilio. Él está en todo momento con nosotros. Y por eso, los que se esfuerzan, los que guardan la palabra, hermano, los que
viven la invocación con Dios, los que no pierden la continuidad con Dios, ellos nunca van a fracasar. Amén, hermano. Nunca van a fracasar. Pero los que perdemos la continuidad, los que no invocamos, los que no permanecemos, usted no permanece, ¿verdad, hermano? ¿Qué va a pasar, hermano? Se van a estancar las bendiciones y van a alargarse. A su nombre. Se va a alargar, hermano. Entonces, por eso es importante que nosotros, hermano, vivamos una continuidad. Por eso dice Salmos 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, oiga, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, y que su fruto da su fruto a su tiempo, porque su hoja no cae, dice. Y todo lo que hace prosperará. Amén, hermanos. ¿Se da cuenta, verdad? Entonces, cuando nosotros no perdemos la continuidad, cuando usted se enfoca en Dios, cuando usted permanece en Dios, dice, no, hermano, dice aquí, todo lo que usted hará prosperará. Amén. Todo lo que usted haga, hermano, van a ser alcanzadas las bendiciones que Dios les va a dar. Amén, hermano. Yo digo en tu corazón, hermano, este breve mensaje para que lo meditemos a nuestra vida y que Dios haga rema en nosotros, hermanos. Amén. Haga rema y en todo momento no perdamos la continuidad con Dios. Amén.